Lo encontró temblando en la oscuridad, comiendo unas patatas frías que había rescatado de la basura porque llevaba 3 semanas sin recibir ni un solo euro de su sueldo. Lucía Medina estaba pasando hambre simplemente porque se había negado a aceptar las condiciones humillantes de su encargado. Pero ella todavía no sabía que aquel hombre que la observaba desde las sombras no era un simple cliente. No sabía que era el verdadero dueño de aquel lugar. Y tampoco sabía que esa noche Alejandro Valcárcel estaba a punto de cerrar las puertas del Café Luna Azul de Madrid hasta descubrir quién había destruido la vida de una de sus empleadas. El traje negro de Alejandro parecía una armadura hecha a medida. Solo unas horas antes estaba en un ático de lujo en el centro de Madrid cerrando un acuerdo millonario mientras observaba la ciudad iluminada bajo sus pies. Ahora estaba de pie en la cocina trasera del Café Luna Azul, uno de los negocios más discretos dentro de su enorme red de empresas. Para el mundo exterior, Alejandro era un empresario reservado. Un inversor. Un hombre elegante que aparecía una vez al mes para revisar números. Nadie allí conocía la verdadera historia detrás de su apellido. Nadie sabía cuántos enemigos habían aprendido demasiado tarde que Alejandro Valcárcel nunca hacía una pregunta si no conocía ya parte de la respuesta. Su padre siempre le había enseñado una regla. Nunca permitas que vean venir tus movimientos. Y hasta ese momento, el Café Luna Azul había sido perfecto. Cuentas limpias. Ingresos constantes. Ningún problema. Pero durante las últimas semanas algo no encajaba. Pequeñas diferencias en los informes. Movimientos extraños en los pagos. Cantidades que desaparecían lentamente. No era suficiente para llamar la atención de cualquiera. Pero Alejandro no era cualquiera. Él había construido todo un imperio fijándose precisamente en los detalles que otros ignoraban. Alguien estaba mintiendo. Alguien estaba robando. O tal vez ambas cosas. Eran casi las 12 de la noche cuando terminó de revisar el salón principal. Las sillas estaban colocadas sobre las mesas. La caja estaba cerrada. Las luces estaban apagadas. Todo parecía normal. Hasta que escuchó un pequeño ruido metálico viniendo desde la cocina. Alejandro se quedó completamente quieto. Todos los empleados se habían marchado. Él mismo los había visto salir. Caminó lentamente por el pasillo oscuro. Sus zapatos apenas hicieron ruido sobre el suelo. La cocina estaba iluminada únicamente por una pequeña luz de seguridad que dejaba sombras frías sobre el acero. Entonces escuchó algo más. Un movimiento rápido. El sonido de una bolsa. Un tenedor rozando un recipiente. Alejandro avanzó hasta la zona de almacenamiento. Y cuando vio lo que había allí, su expresión cambió. Una joven estaba sentada frente a la mesa metálica de la cocina. Tenía la espalda encogida. Los hombros hacia adentro. Como alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible para no molestar a nadie. Su uniforme de camarera estaba gastado. Tenía pequeñas manchas de café y marcas de largas jornadas. La placa en su pecho decía: Lucía. Su cabello castaño estaba recogido de cualquier manera y algunos mechones caían sobre su rostro cansado. En sus manos sostenía un recipiente con restos de comida. Comida fría. Probablemente sacada de la basura antes de que la tiraran. No comía disfrutando. Comía rápido. Con miedo. Como alguien que no sabía cuándo volvería a tener otra oportunidad. Alejandro permaneció inmóvil observándola. Había pasado toda su vida leyendo personas. Sabía cuando alguien mentía. Cuando alguien tenía miedo. Y cuando alguien estaba a punto de romperse. Y aquella chica. Tenía las 3 cosas. Lucía terminó aquel pequeño trozo de comida y guardó cuidadosamente el recipiente vacío dentro de una bolsa. Después tomó unas patatas frías y empezó a comerlas una por una. Sin desperdiciar absolutamente nada. La mandíbula de Alejandro se tensó. La reconocía. Lucía Medina.
La camarera silenciosa. La chica que siempre aceptaba los turnos difíciles. La que atendía a los clientes complicados sin quejarse. La que le había servido café varias veces aquella semana sin mirarlo directamente a los ojos. Él pensaba que era tímida. Ahora entendía algo diferente. Ella intentaba ser invisible. La pregunta era: ¿por elección? ¿O porque alguien la había obligado a sentirse así? Lucía se levantó lentamente. Tomó la bolsa donde guardaba algunos restos de comida. Alejandro conocía esa mirada. La desesperación. Él también había crecido con ella. Había visto a su madre contar monedas en una pequeña cocina intentando convertir casi nada en una cena. Eso no era robar. Eso era sobrevivir. Lucía estaba a punto de caminar hacia la salida cuando Alejandro dio un paso adelante. El sonido de sus zapatos contra el suelo hizo eco en toda la cocina vacía. Ella se giró de golpe. La bolsa cayó de sus manos. Sus ojos se abrieron llenos de miedo. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Alejandro observó su rostro por primera vez de verdad. Las marcas de cansancio bajo sus ojos. La forma en que el uniforme parecía quedarle más grande porque había perdido peso. El pequeño corte en su mano. Y sobre todo, el miedo. ¿Cuándo te pagan?, preguntó Alejandro con una voz tranquila. Lucía se quedó helada. Yo puedo pagar la comida, dijo rápidamente con la voz rota. Lo prometo. Cuando reciba mi sueldo voy a devolver cada céntimo. Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. No parecía enfadado. Solo estaba observando. Cuando recibas tu sueldo, repitió lentamente. Algo en su tono hizo que Lucía bajara la mirada. Sus dedos comenzaron a temblar. Yo. Se quedó en silencio. Alejandro dio un paso más cerca. ¿Qué ocurre, Lucía? Ella tragó saliva. Y finalmente dijo las palabras que cambiarían aquella noche para siempre. No me han pagado. Silencio. El ruido de los refrigeradores era lo único que llenaba la cocina. Alejandro no movió ni un músculo. Pero algo dentro de él cambió. ¿Desde cuándo? Lucía respiró profundamente. Desde hace 3 semanas. Alejandro la miró fijamente. 3 semanas sin cobrar, y aún así sigues viniendo a trabajar. Ella asintió. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Los ojos de Lucía comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque necesito este trabajo. Su voz se quebró. Porque si lo pierdo, no tengo nada. Alejandro sintió como una antigua rabia despertaba dentro de él. Una rabia fría. Controlada. Peligrosa. ¿Quién te dijo que no ibas a cobrar? Lucía dudó. El miedo apareció otra vez en su mirada. Finalmente susurró. El encargado. Alejandro ya sabía la respuesta. Pero necesitaba escuchar el nombre. Dime quién. Lucía bajó la mirada. Marcos Beltrán. Y en ese instante, Alejandro Valcárcel entendió exactamente qué estaba pasando. Alejandro no se movió. No habló. Solo permaneció allí, bajo la luz fría de la cocina, con una calma tan pesada que parecía llenar todo el espacio. Lucía apretó las manos contra su delantal. Parecía arrepentida de haber dicho el nombre. Marcos Beltrán, repitió Alejandro en voz baja. ¿Qué te dijo exactamente? Lucía respiró con dificultad. Dijo que había problemas con las nóminas. Que el pago se había retrasado. Que cuando todo se arreglara, me darían lo que me debían. ¿Y eso fue hace 3 semanas? Ella asintió. ¿Y le creíste? No sonó como una burla. Sonó como una herida. Lucía cerró los ojos un instante. No tenía otra opción. Me dijo que si preguntaba demasiado, si causaba problemas, me quitaría los turnos.
Y que después se aseguraría de que nadie más me contratara en Madrid. Alejandro sintió que algo helado se le instalaba en el pecho. Él había revisado los informes de pago hacía apenas unos días. En los documentos, todos los empleados aparecían como pagados. Incluida Lucía Medina. Eso significaba una sola cosa. Marcos Beltrán no había cometido un error. Había retenido su dinero. O peor. Lo había usado como una correa alrededor del cuello de una chica que no tenía a nadie. ¿Cuánto te debe?, preguntó Alejandro. Lucía levantó la mirada, sorprendida. No lo sé exactamente. Tal vez 1.800 euros. Quizás más. He hecho turnos dobles. Turnos dobles sin cobrar. Ella no respondió. No hacía falta. Alejandro miró la bolsa en el suelo. Restos de comida. Pan duro. Patatas frías. Pedazos de algo que nadie más había querido. Y has estado sobreviviendo con esto. Lucía se encogió. No quería robar. No has robado nada. La firmeza de su voz la hizo mirarlo. Alejandro dio un paso hacia la mesa metálica y señaló una silla. Siéntate. Lucía dudó. No voy a hacerte daño, dijo él, más suave. Siéntate. Ella obedeció lentamente. Alejandro se quedó de pie al otro lado de la mesa, dejando distancia entre ambos. No quería parecer una amenaza. Aunque lo era. Solo que no para ella. ¿Cuándo empezó realmente?, preguntó. Lucía bajó la mirada. Hace 3 semanas. Después de algo. Ella se quedó inmóvil. Alejandro esperó. Sabía esperar. El silencio era una herramienta. Una de las más efectivas. Finalmente, Lucía habló. Después de que le dije que no. La cocina pareció quedarse sin aire. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. Sus dedos se cerraron lentamente. ¿Te propuso algo? Lucía sintió, y las lágrimas comenzaron a caerle por las mejillas. Al principio eran comentarios. Que me veía bien con el uniforme. Que debería sonreír más. Que una chica como yo podía llegar lejos y sabía tratar bien a sus superiores. Se limpió la cara con rapidez, como si llorar le diera vergüenza. Luego empezó a tocarme el hombro. La espalda. Decía que era confianza, que no exagerara. La mirada de Alejandro se endureció. ¿Y cuándo le pediste que parara? Lucía soltó una risa amarga, casi sin sonido. Se rió. Dijo que yo me creía demasiado importante. Que debería estar agradecida de que alguien se fijara en mí. Alejandro no dijo nada. Pero su silencio era más peligroso que cualquier grito. Una noche me acorraló en el almacén, continuó Lucía. Me dijo que podía ayudarme. Mejores turnos. Más propinas. Menos problemas. Solo tenía que ser más amable con él. Su voz se rompió. Le dije que no y él sonrió. Me dijo, está bien, Lucía. Pero no esperes favores. Alejandro sintió cómo la rabia le subía por la garganta. No una rabia impulsiva. No la que hacía perder el control. Era peor. Era la clase de rabia que él conocía bien. La que pensaba antes de actuar. La que elegía castigos. Al día siguiente no llegó mi sueldo, dijo Lucía. Fui a preguntarle y me dijo que mi ficha de horas tenía errores. Después pasó otra semana. Luego otra. Cada vez que preguntaba, él me miraba como si disfrutara verme suplicar. Alejandro sacó un pañuelo blanco del bolsillo interior de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Lucía lo miró como si no supiera qué hacer. Tómalo. Ella lo tomó con cuidado y se secó las lágrimas. ¿Te tocó de otra manera?, preguntó Alejandro, con la voz baja.
Lucía negó rápido. No. Solo el hombro. La espalda. Nada más. Alejandro sostuvo su mirada. Todavía. Ella entendió la palabra no dicha. Y el miedo volvió a su rostro. ¿Quién es usted? Susurró. Alejandro sonrió apenas. Pero no había calidez en esa sonrisa. Alguien que va a asegurarse de que cobres lo que te deben. Antes de que Lucía pudiera responder, se escucharon pasos en el pasillo. Pesados. Seguros. La puerta de la cocina se abrió. Marcos Beltrán entró con una carpeta en la mano y una expresión irritada. Era un hombre alto, ancho de hombros, con el cabello gris peinado hacia atrás y una sonrisa falsa de encargado que se creía dueño de todo lo que tocaba. Su mirada cayó primero sobre Lucía. La sonrisa desapareció. ¿Qué demonios haces todavía aquí? Lucía se puso de pie de golpe. Luego Marcos vio a Alejandro. Su expresión cambió. Confusión. Molestia. Cálculo. ¿Puedo ayudarle en algo? Preguntó con una educación falsa. Alejandro metió las manos en los bolsillos. Creo que sí. Marcos miró de Alejandro a Lucía. El local está cerrado. No se permiten clientes en la cocina después del horario. No soy cliente. Marcos frunció el ceño. ¿Perdón? He dicho que no soy cliente. La voz de Alejandro era tranquila. Pero llevaba algo más. Autoridad. Una autoridad que Marcos no entendía, pero que su instinto sí percibió. Sea quien sea, no debería estar aquí, dijo Marcos, cruzándose de brazos. Y ella tampoco. Señaló a Lucía con desprecio. Lucía, ya te advertí sobre quedarte rondando después del turno. Ella apenas pudo hablar. Yo solo. Tú solo nada, la cortó Marcos. ¿Crees que no he notado que falta comida? ¿Crees que soy idiota? Alejandro miró cómo Lucía se encogía. Como todo su cuerpo reaccionaba al miedo. Y eso terminó de confirmar lo que ya sabía. ¿Qué comida falta? Preguntó Alejandro. Marcos giró hacia él. ¿Y usted quién es exactamente? Responde la pregunta. El tono de Alejandro bajó apenas. Lo suficiente para que Marcos se callara un segundo. Sus ojos recorrieron el traje caro. El reloj. La postura. La seguridad de un hombre que no pedía permiso. Esto es un asunto interno, dijo Marcos con más cuidado. Robo de empleados. La he pillado con comida del restaurante. Lucía palideció. Eso no es verdad. Cállate, ladró Marcos. Alejandro dio un paso hacia él. Solo uno. Pero Marcos retrocedió medio paso sin darse cuenta. Interesante, dijo Alejandro. ¿En tus documentos también aparece que llevas 3 semanas sin pagarle? El rostro de Marcos cambió. Solo por un segundo. Pero Alejandro lo vio. No sé qué le habrá contado esta chica, dijo Marcos, pero los asuntos de nómina son confidenciales. Claro. Y tú eres quien controla esos asuntos. Soy el encargado. Conveniente. Marcos apretó la mandíbula. Lucía, está suspendida. Deja el uniforme y la placa sobre la mesa. Te llamaremos cuando terminemos la investigación. Lucía se quedó inmóvil. Alejandro sonrió. Una sonrisa pequeña. Peligrosa. No. Marcos parpadeó. ¿No? No vas a suspenderla. No vas a tocar su uniforme. Y no vas a volver a hablarle así. La cara de Marcos se puso roja. ¿Está amenazándome? Alejandro lo miró sin pestañear. Todavía no. Marcos Beltrán miró a Alejandro durante unos segundos. Intentaba entender quién era aquel hombre. Porque algo no encajaba.
Normalmente, cuando Marcos levantaba la voz, la gente bajaba la cabeza. Cuando amenazaba, los demás retrocedían. Pero Alejandro no. Alejandro parecía incluso más tranquilo. Y eso era lo que más miedo daba. Mire, dijo Marcos intentando recuperar el control. No sé quién cree que es, pero está interfiriendo en la gestión de mi restaurante. Alejandro levantó ligeramente la mirada. ¿Tu restaurante? Una sola pregunta. 2 palabras. Pero fueron suficientes para que Marcos dudara. Yo, soy el encargado. Eso no fue lo que dijiste. El silencio llenó la cocina. Lucía observaba sin entender completamente qué estaba ocurriendo. Por primera vez desde que conocía a Marcos, alguien no parecía tenerle miedo. Esto es ridículo, respondió Marcos. Voy a llamar a la policía por entrar ilegalmente. Alejandro asintió lentamente. Hazlo. Marcos sacó su teléfono. Pero no marcó. Sus dedos se quedaron quietos sobre la pantalla. ¿Qué pasa?, preguntó Alejandro. Hace un momento parecía una gran idea. Marcos apretó la mandíbula. No tengo que darle explicaciones. Entonces dame documentos. ¿Qué? Los documentos que justifican quitarle 3 semanas de sueldo a una empleada. Marcos parpadeó. Ella causó daños. Lucía levantó la cabeza sorprendida. ¿Qué? Marcos la señaló. Rompiste material de cocina. Fuiste descuidada. La reparación costó dinero y se descontó de tu sueldo. Alejandro giró lentamente hacia Lucía. ¿Es verdad? Ella negó con la cabeza. No. Nunca rompí nada. Alejandro volvió a mirar a Marcos. Su expresión no había cambiado. Pero sus ojos sí. Enséñame el informe. Está en la oficina. Vamos. Marcos se quedó inmóvil. ¿Ahora? Ahora. No tengo por qué enseñar documentos privados a un desconocido. Alejandro sonrió. Entonces llama a la policía. Otra vez silencio. Marcos estaba atrapado. Y empezaba a darse cuenta. Finalmente tomó aire. Bien. Vamos a la oficina. Pero ella se queda aquí. Señaló a Lucía. Alejandro respondió inmediatamente. Ella viene. No. Entonces nadie va. Marcos miró a Alejandro con rabia. Pero aceptó. Porque algo dentro de él ya sabía que había perdido el control. Caminaron hacia la pequeña oficina del fondo. Era un lugar estrecho. Con olor a café viejo y papeles acumulados. El mismo lugar donde Marcos había tomado decisiones que habían destruido semanas de la vida de Lucía. Se colocó detrás del escritorio como si esa posición todavía significara algo. Abrió un cajón con fuerza. Esto tomará tiempo. Alejandro se apoyó junto a la puerta. Observando. Siempre observando. Lucía permanecía cerca de él. Como si por primera vez en mucho tiempo hubiera encontrado un lugar seguro. Mientras Marcos buscaba entre carpetas, Alejandro habló. Háblame del almacén. La mano de Marcos se detuvo. Solo un instante. Pero Alejandro lo vio. ¿Qué almacén? Hace 3 semanas. Tú y Lucía solos. Marcos cerró el cajón con fuerza. No sé qué mentira le habrá contado. Todavía no he dicho que me contó. El color desapareció lentamente del rostro de Marcos. Había cometido su primer error. Alejandro inclinó la cabeza. Interesante. Marcos empezó a ponerse nervioso. Ella está intentando manipularlo. Es una empleada problemática. Necesita dinero y está inventando cosas. Lucía bajó la mirada. Aquellas palabras todavía dolían. Alejandro lo notó. Dices que miente. Exactamente.
Curioso. Alejandro dio un paso dentro de la oficina. ¿Por qué ella todavía no te ha acusado delante de mí? Marcos se quedó sin respuesta. El silencio se volvió insoportable. ¿La tocaste? La pregunta cayó como un golpe. No. Demasiado rápido. Alejandro lo notó. Inténtalo otra vez. Marcos respiró nervioso. Quizás le puse una mano en el hombro alguna vez. Como cualquier encargado. Para motivarla. ¿Y en la espalda? Marcos levantó la mirada. Su cara lo dijo todo. Ella se lo contó. Alejandro no respondió. No hacía falta. Lucía empezó a llorar en silencio. Pero esta vez no era por vergüenza. Era porque alguien finalmente estaba escuchando. No fue así, dijo Marcos desesperado. Solo fui amable con ella. Y cuando tu amabilidad no recibió lo que esperaba. Alejandro se acercó un poco más. Dejó de cobrar. No tiene nada que ver. Entonces enséñame el informe de la reparación. Marcos volvió a buscar. Más rápido. Más nervioso. Sacaba carpetas. Abría cajones. Movía papeles. Nada. Tiene que estar aquí. Alejandro esperó. 1 minuto. 2. Finalmente dijo. No existe. Marcos se quedó quieto. Claro que existe. No hubo reparación. Sí hubo. Revisé el informe completo de mantenimiento antes de venir. Marcos levantó la mirada lentamente. Y por primera vez sintió verdadero miedo. Alejandro sabía. Desde el principio. Todo el equipo aparece funcionando correctamente, continuó Alejandro. Ninguna avería. Ninguna factura. Ningún daño. La respiración de Marcos cambió. Entonces repasemos lo que pasó. La voz de Alejandro era baja. Peligrosamente tranquila. Acosaste a una empleada. Marcos abrió la boca. Cuando ella te rechazó, inventaste una excusa para quitarle su sueldo. No. Usaste su miedo y su necesidad para mantenerla callada. No fue así. Alejandro siguió como si no lo hubiera escuchado. Y esta noche, cuando la encontraste comiendo restos porque tenía hambre, ibas a despedirla y llamarla ladrona. Marcos retrocedió hasta tocar la pared. ¿Quién demonios eres? Alejandro lo miró. Y por primera vez respondió. Alguien que odia a los abusadores. En ese momento, las luces de la oficina se apagaron. Todo quedó completamente oscuro. Lucía contuvo la respiración. Marcos sintió como el corazón se le aceleraba. 3 segundos después. Las luces volvieron. Pero ahora había 3 hombres en la puerta. Silenciosos. Serios. Como sombras. El primero era enorme. El segundo tenía una mirada fría imposible de leer. Y el tercero. Era Diego. La mano derecha de Alejandro. Marcos entendió algo terrible. Aquel hombre no era un inversor cualquiera. Y acababa de descubrirlo demasiado tarde. Marcos Beltrán sintió cómo la fuerza abandonaba sus piernas. Su mirada pasó de aquellos 3 hombres en la puerta hacia Alejandro. Después volvió otra vez hacia ellos. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Pero no había ninguna. Aquellos hombres no parecían empleados. No parecían seguridad privada. Había algo en su forma de estar quietos. En la manera en que observaban sin decir nada. Como si ya supieran cómo terminaría todo. ¿Qué es esto? Preguntó Marcos, y por primera vez su voz tembló. ¿Quiénes son ustedes? Alejandro no respondió. Solo acomodó tranquilamente los puños de su camisa. Un gesto simple. Casi aburrido. Después miró a Diego.
¿Las salidas? Diego asintió. Controladas. Su voz era seria. Profesional. La puerta principal está cerrada. La trasera también. Nadie entra. Nadie sale. El rostro de Marcos perdió todo el color. Espere un momento. Dio un paso atrás. Creo que hay un malentendido. Alejandro levantó la mirada. ¿Ahora es un malentendido? Marcos tragó saliva. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. No. La respuesta llegó fría. Inmediata. Usabas tu trabajo para sentirte poderoso. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Alejandro giró hacia Lucía. Y cuando habló con ella, su voz cambió. Era más tranquila. Lucía. Ella levantó la mirada. Ve al salón principal. Espera allí. Sus ojos fueron hacia Marcos. Después hacia los hombres de Alejandro. Entendía que algo estaba a punto de pasar. Va a. No terminó la pregunta. Alejandro negó ligeramente. No necesitas ver esto. Lucía dudó. Pero por primera vez en semanas decidió confiar. Salió lentamente de la oficina. La puerta se cerró detrás de ella. Ahora solo quedaban Marcos, Alejandro y aquellos hombres que parecían salidos de una pesadilla. Esto es ilegal, dijo Marcos intentando recuperar valor. No pueden hacer esto. Alejandro caminó lentamente hasta el escritorio. Se sentó en el borde. Relajado. Como si estuvieran hablando de negocios. Déjame decirte lo que creo que pasó. Marcos permaneció callado. Viste una oportunidad. Alejandro continuó. Una chica joven. Sola. Sin familia cerca. Sin contactos importantes. Alguien que necesitaba demasiado este trabajo como para arriesgarse a perderlo. No es verdad. Primero probaste hasta donde podías llegar. La expresión de Marcos cambió. Comentarios pequeños. Supuestos cumplidos. Una mano en el hombro. Otra en la espalda. Alejandro lo miró fijamente. Quería saber cuánto silencio podías comprar. Yo nunca la obligué a nada. Porque ella dijo que no antes de que pudieras. Esa frase golpeó más fuerte de lo que Marcos esperaba. No respondió. Porque los dos sabían la verdad. Y cuando no obtuviste lo que querías, encontraste otra forma de castigarla. Alejandro señaló los papeles sobre la mesa. No con golpes. No con amenazas directas. Hizo una pausa. Con hambre. Marcos bajó la mirada. Le quitaste la única cosa que necesitaba para sobrevivir. La voz de Alejandro se volvió más fría. Su dinero. Yo puedo arreglarlo, dijo Marcos rápidamente. Puedo pagarle ahora mismo. Alejandro sonrió ligeramente. Claro que vas a pagarle. Marcos respiró aliviado. Demasiado pronto. Pero primero vas a entender algo. Alejandro se levantó. El dinero vuelve. El tiempo no. Se acercó despacio. Le robaste 3 semanas de tranquilidad. 3 semanas de dignidad. 3 semanas donde una persona trabajadora terminó comiendo basura mientras tú dormías tranquilo. Marcos no podía mirarlo a los ojos. Abre la caja fuerte. La orden fue simple. Marcos levantó la cabeza. ¿Qué? La caja fuerte. Sus manos temblaban mientras marcaba la combinación. La pequeña puerta metálica se abrió. Dentro había sobres. Dinero. Documentos. Demasiadas cosas que Marcos no quería explicar. Alejandro vio un sobre con un nombre escrito. Lucía Medina. Su mandíbula se tensó. Diego también lo vio. Interesante, murmuró. Marcos tomó el sobre lentamente.
Dentro estaba el dinero. El dinero que ella había ganado. El dinero que él había retenido. Cuéntalo, ordenó Alejandro. ¿Ahora? Cada euro. Marcos empezó a contar. Sus dedos temblaban tanto que se equivocó varias veces. Cuando terminó, apenas pudo hablar. 2.000 euros. Alejandro miró a Diego. Falta algo. Diego entendió. 3 semanas sin su dinero. 3 semanas pasando necesidad. Miró a Marcos. Añade más. No tengo. La frase murió cuando vio las miradas frente a él. Abrió su cartera. Sacó más dinero. Lo puso sobre la mesa. Alejandro no apartó los ojos de él. Ahora escribirás una carta. ¿Una carta? Una recomendación. Marcos parpadeó. ¿Para ella? Para Lucía Medina. La mejor empleada que ha tenido este restaurante. Marcos apretó los dientes. Su orgullo estaba siendo destruido. Pero no tenía elección. Tomó un papel. Y empezó a escribir. Cada palabra le dolía. Responsable. Trabajadora. Profesional. Valiosa. Todo lo que nunca quiso reconocer. Cuando terminó, Diego tomó la carta y la revisó. Firma. Marcos firmó. Ahora escucha bien. Alejandro volvió a hablar. La habitación quedó en silencio. Esta noche vas a marcharte de Madrid. Marcos levantó la cabeza. ¿Qué? Vas a empezar de nuevo lejos de aquí. No puede quitarme mi vida. Alejandro lo observó. Tú intentaste quitarle la suya a alguien que no podía defenderse. Marcos no tuvo respuesta. Si vuelvo a escuchar que estás usando un puesto de autoridad para aprovecharte de alguien. Alejandro se acercó un poco. No tendremos esta conversación 2 veces. Marcos entendió. No era una amenaza vacía. Era una promesa. Asintió lentamente. Me iré. Bien. Alejandro caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Una cosa más. Marcos levantó la mirada. Si algo le pasa a Lucía. Si pierde su trabajo. Si recibe una llamada extraña. Si alguien intenta hacerle daño. Sus ojos se volvieron completamente fríos. Voy a pensar que fuiste tú. Marcos casi no pudo responder. No haré nada. Alejandro sostuvo su mirada unos segundos. Después salió. La puerta se cerró suavemente. Y Marcos Beltrán entendió algo. Había pasado años haciendo sentir pequeños a los demás. Pero esa noche. Por primera vez. Él había sentido lo mismo. Alejandro encontró a Lucía sentada en una de las mesas junto a la ventana. Tenía las manos alrededor de un vaso de agua que ni siquiera había probado. Cuando escuchó sus pasos levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Cansados. Pero por primera vez aquella noche, ya no parecían completamente derrotados. Él está. No pudo terminar la pregunta. Alejandro entendió. Está bien. Hizo una pequeña pausa. Por ahora. Aquellas 2 palabras quedaron flotando en el aire. Lucía lo observó de una forma diferente. Como si recién ahora estuviera viendo al hombre frente a ella. El traje caro. La calma imposible. La manera en que todos obedecían sus órdenes. La forma en que incluso alguien como Marcos Beltrán había pasado del orgullo al miedo en cuestión de minutos. ¿Quién eres realmente? Susurró. Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Podía mentir. De hecho, normalmente lo habría hecho. Era más fácil. Más seguro. Pero había algo en Lucía. Algo en la forma en que seguía de pie después de todo lo que había soportado.
Algo que le recordó demasiado a alguien que había perdido hacía muchos años. Me llamo Alejandro Valcárcel. Lucía esperó. El nombre no significaba nada para ella. Y eso casi hizo sonreír a Alejandro. Había pocas personas en Madrid que escuchaban ese apellido sin reaccionar. Soy el dueño de este lugar. Lucía abrió los ojos. ¿Qué? Miró alrededor del restaurante. Pero Marcos dijo. Marcos era el encargado. Alejandro la corrigió con calma. Solo administraba el día a día. Señaló las paredes. El local. Todo. Pero esto nunca fue suyo. Lucía intentaba procesarlo. Entonces, ¿por qué nadie lo sabía? Porque prefiero trabajar desde las sombras. Una respuesta simple. Pero Lucía entendió que detrás había mucho más. ¿Por qué viniste esta noche? Alejandro la miró. Porque algo no cuadraba. ¿Los números? Él asintió. Los números siempre cuentan una historia. Solo hay que saber escucharla. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Entonces, si no hubiera habido un error en los informes. Su voz se quebró. Nadie se habría dado cuenta. Alejandro no respondió inmediatamente. Porque odiaba admitir que era verdad. Finalmente dijo. Yo debí darme cuenta antes. Lucía negó con la cabeza. No era su culpa. Sí lo era. La seguridad de su respuesta la sorprendió. Alejandro miró hacia la cocina vacía. Y durante un instante, dejó de parecer el hombre poderoso que todos temían. Pareció simplemente alguien recordando una vieja herida. Mi madre trabajaba en un lugar parecido a este. Lucía levantó la mirada. ¿Su madre? Alejandro asintió lentamente. Otro barrio. Otro restaurante. Otro hombre con demasiado poder sobre personas que necesitaban trabajar. Su voz se volvió más baja. Tenía un encargado que hacía comentarios, tocaba a las camareras y les recordaba constantemente que podían ser reemplazadas. Lucía se quedó completamente quieta. Ella nunca dijo nada. Continuó Alejandro. Necesitaba el dinero. Necesitaba alimentarnos. Así que sonreía, trabajaba y volvía cada noche un poco más rota. El silencio entre ellos fue pesado. ¿Qué pasó con ella? Alejandro miró la mesa. Murió cuando yo tenía 16 años. Lucía sintió un nudo en la garganta. Lo siento. Él volvió a mirarla. No lo sientas. Una pequeña sombra apareció en sus ojos. Enfádate. Lucía no esperaba esa respuesta. ¿Enfadarme? Sí. Alejandro se inclinó un poco hacia adelante. Porque personas como Marcos cuentan con que gente como tú solo sienta vergüenza. Hizo una pausa. La vergüenza hace que guardes silencio. La rabia hace que cambies las cosas. Lucía respiró profundamente. Y algo dentro de ella reaccionó. Porque sí. Estaba enfadada. No solo triste. No solo cansada. Furiosa. Pero la gente como yo no gana contra gente como él. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Gente como tú? Ella soltó una pequeña risa sin alegría. Una camarera de 24 años sin familia importante, sin dinero, sin contactos. Alguien que puede desaparecer mañana y nadie lo notaría. La expresión de Alejandro cambió. No vuelvas a decir eso. Lucía se quedó callada. No eres invisible. Su voz era firme. Solo trabajaste para personas que necesitaban hacerte creer que lo eras. Esas palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. Porque durante meses había pensado exactamente eso. Que no importaba. Que nadie miraba. Que nadie escuchaba. Alejandro sacó un sobre del interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Esto es tuyo.
Lucía miró el sobre. ¿Qué es? Lo que Marcos te debía. Sus manos temblaron cuando lo abrió. Dentro estaba el dinero. Billetes. Más de lo que había tenido junto en mucho tiempo. Alejandro. Lo ganaste. Pero esto es demasiado. No. La interrumpió. Lo que era demasiado fue trabajar 3 semanas sin comer bien mientras alguien escondía tu dinero en una caja fuerte. Lucía apretó el sobre contra su pecho. Las lágrimas volvieron. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de miedo. Eran de alivio. Pensé que era mi culpa. Susurró. Pensé que quizá había hecho algo mal. No hiciste nada mal. La firmeza de Alejandro no dejó espacio para dudas. Debí denunciarlo. ¿A quién? Ella abrió la boca. Pero no tuvo respuesta. Porque esa era la parte más cruel. Marcos era la persona a la que supuestamente debía acudir. Alejandro se levantó. Mañana vas a volver a trabajar. Lucía lo miró confundida. ¿Todavía tengo trabajo? Claro. Pero Marcos. Marcos ya no trabaja aquí. La forma en que lo dijo hizo que Lucía no preguntara más. Habrá algunos cambios. Alejandro acomodó su chaqueta. Un nuevo encargado. Mejores condiciones. Y nadie volverá a tener miedo de pedir lo que le corresponde. Lucía se levantó también. No sé cómo agradecerle. Alejandro negó con la cabeza. No me agradezcas. La miró directamente. Solo prométeme algo. ¿Qué? Nunca más permitas que alguien te convenza de que no vales nada. Lucía sostuvo su mirada. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó esas palabras. Alejandro caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Lucía. Ella levantó la cabeza. No eres reemplazable. Una pausa. Nunca dejes que nadie vuelva a decirte lo contrario. La puerta del café Luna Azul se cerró detrás de él. Alejandro desapareció entre las luces de Madrid. Y Lucía se quedó allí. En el mismo lugar donde horas antes había sentido que no tenía nada. Pero ahora tenía algo que casi había olvidado. Esperanza. Marcos Beltrán estaba sentado en aquella oficina que durante años había considerado su pequeño reino. Pero ahora todo era diferente. Sus manos todavía temblaban mientras miraba los documentos sobre la mesa. Diego permanecía de pie frente a él, observándolo en silencio. Los otros 2 hombres bloqueaban la salida. Por primera vez en mucho tiempo, Marcos entendió lo que era sentirse completamente indefenso. La misma sensación que él había provocado en otros. Más rápido, dijo Diego con calma. Marcos siguió contando los billetes. Sus dedos apenas podían sostener el dinero. 2.400 euros, murmuró finalmente. Es todo. Todo lo que le debía. Diego lo miró. No. Marcos levantó la cabeza. ¿Qué? Durante 3 semanas ella no tuvo su dinero. Diego dio un paso alrededor del escritorio. 3 semanas preocupándose por cómo pagar el alquiler. 3 semanas pasando hambre. 3 semanas pensando que todo era culpa suya. El rostro de Marcos perdió color. Añade más. No tengo más. Diego no dijo nada. Solo lo miró. Y ese silencio fue suficiente. Marcos abrió lentamente su cartera. Sacó el efectivo que tenía guardado. El dinero que pensaba usar para él. Lo puso sobre la mesa. Diego tomó los billetes y los añadió al sobre de Lucía. Ahora la carta. Marcos respiró profundamente. El orgullo era lo único que todavía intentaba conservar. Pero incluso eso estaba desapareciendo. Tomó un papel del restaurante. ¿Qué quiere que escriba? La verdad.
Diego lo miró fijamente. Que Lucía Medina es una trabajadora responsable. Que es profesional. Que cualquier negocio tendría suerte de contar con ella. Cada palabra que Marcos escribía parecía una derrota. Porque durante meses había intentado convencer a Lucía de lo contrario. Que no valía. Que era reemplazable. Que nadie la escucharía. Y ahora estaba obligado a reconocer exactamente lo que ella siempre había sido. Valiosa. Cuando terminó, Diego tomó la carta. La leyó. Firma. Marcos firmó. Fecha. También escribió la fecha. Diego guardó cuidadosamente el documento. Después dejó algo claro. Ahora hablaremos de tu salida. Marcos tragó saliva. Ya dije que me iré. ¿A dónde? La pregunta lo dejó inmóvil. No lo sé. Entonces piénsalo. Marcos miró alrededor. La oficina. El restaurante. El lugar donde durante años se había sentido poderoso. Y ahora no le quedaba nada. Valencia, dijo finalmente. Tengo un familiar allí. Diego sacó su teléfono. Nombre. Marcos dudó. Pero respondió. Porque sabía que mentir ya no era una opción. Después de unos minutos todo estaba decidido. Se marcharía esa misma noche. Lejos de Madrid. Lejos del café Luna Azul. Lejos de Lucía. Diego caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Una última cosa. Marcos levantó la mirada. Si alguna vez intentas contactar con Lucía. Una pausa. Si intentas perjudicarla. Si vuelves a aprovecharte de alguien que depende de ti. La voz de Diego bajó. Alejandro Valcárcel lo sabrá. Marcos no preguntó cómo. Porque después de aquella noche entendía algo. Alejandro siempre terminaba enterándose. A la mañana siguiente, Lucía llegó al café Luna Azul con un nudo en el estómago. Había dormido poco. El sobre con el dinero seguía sobre su mesa en casa. Lo había contado varias veces. No porque desconfiara, sino porque todavía no podía creer que fuera real. Durante semanas había contado monedas. Había calculado cada comida. Había vivido con miedo. Y ahora tenía lo que siempre había sido suyo. Empujó la puerta del restaurante esperando ver a Marcos detrás del mostrador. Esperando escuchar su voz. Sus amenazas. Pero no estaba. En su lugar estaba Sofía, la subencargada. Miraba el horario con expresión confundida. ¿Has visto a Marcos? Preguntó. Lucía se quedó quieta. No. No responde llamadas. No vino a abrir. Sofía suspiró. Supongo que hoy me toca organizar todo. Miró a Lucía. ¿Puedes encargarte de la zona principal? Lucía parpadeó. Nada de preguntas. Nada de acusaciones. Solo confianza. Claro. Se puso el delantal. Y empezó a trabajar. La mañana pasó como cualquier otra. Clientes habituales. Café. Pedidos. Conversaciones. Pero algo era diferente. La sombra de Marcos ya no estaba. Nadie caminaba con miedo. Nadie bajaba la voz cuando pasaba cerca de la oficina. Por primera vez, aquel restaurante parecía respirar. Al mediodía, Sofía intentó llamar otra vez. Nada. Más tarde recibió una llamada de la empresa. Solo una frase. Marcos Beltrán ya no forma parte del café Luna Azul. Sin explicaciones. Sin detalles. Solo el final. Lucía escuchó desde lejos. Y entendió. Alejandro había cumplido su palabra. Esa noche, cuando terminó su turno, salió del restaurante y se quedó mirando las luces de Madrid. La ciudad era la misma.
Las calles eran las mismas. Pero ella no. Ya no caminaba mirando al suelo. Ya no sentía que tenía que desaparecer. Porque alguien la había visto. No como una camarera sin importancia. No como una persona reemplazable. Sino como alguien que merecía respeto. Sacó el sobre de su bolso. No era solo dinero. Era la prueba de que todo lo que había soportado no había sido culpa suya. Mientras caminaba hacia casa, recordó las palabras de Alejandro. No eres invisible. Por primera vez en mucho tiempo. Lucía Medina empezó a creerlo. 3 días después, Lucía volvió a entrar en la antigua oficina de Marcos. Pero esta vez era diferente. El olor a café viejo seguía allí. La misma ventana. Las mismas paredes. La misma mesa. Pero la sensación de miedo que antes llenaba aquella habitación había desaparecido. Los documentos desordenados de Marcos ya no estaban. Sus cosas habían sido retiradas. Sobre la mesa solo había una libreta nueva. Un bolígrafo. Y una pequeña llave. Alejandro Valcárcel estaba junto a la ventana observando las calles de Madrid. Ya no llevaba aquel traje negro que parecía una armadura. Esta vez vestía una camisa oscura más sencilla, con las mangas ligeramente recogidas. Pero seguía teniendo esa presencia imposible de ignorar. Como si incluso en silencio controlara todo lo que ocurría a su alrededor. Siéntate, dijo señalando la silla detrás del escritorio. Lucía miró la silla. La silla de Marcos. El lugar desde donde él había hecho sentir pequeños a todos. Negó lentamente. Prefiero quedarme de pie. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Alejandro. Como quieras. Lucía sostuvo el sobre que él le había entregado días antes. Aunque el dinero ya estaba en su cuenta, todavía guardaba aquel sobre. No por necesidad. Sino como recordatorio. Me dijiste que querías verme. Alejandro asintió. Así es. Se separó de la ventana y caminó hacia la mesa. ¿Cómo estás durmiendo? La pregunta la sorprendió. Esperaba hablar del trabajo. Del restaurante. De Marcos. No de ella. Mejor. Hizo una pequeña pausa. Compré comida. Alejandro asintió. Bien. También pagué lo que debía del alquiler. Me alegra escucharlo. Lucía bajó la mirada. Y compré un uniforme nuevo. Alejandro la observó. No era necesario. Sí lo era. Su voz fue más firme de lo que esperaba. No podía seguir usando el anterior. Una pausa. Me recordaba demasiado a la persona que era cuando tenía miedo. Alejandro entendió. No necesitó más explicaciones. Entonces hiciste bien. Por unos segundos hubo silencio. Pero no era incómodo. Era extraño. El hombre más peligroso que Lucía había conocido era también el primero en mucho tiempo que le preguntaba si estaba bien. ¿Por qué estoy aquí realmente? Preguntó ella. Alejandro cruzó los brazos. Por 2 razones. Lucía esperó. La primera. Tomó la llave de la mesa. Y se la entregó. Quiero que seas la nueva subencargada del Café Luna Azul. Lucía se quedó completamente inmóvil. ¿Qué? Sofía hace un buen trabajo, pero necesita ayuda. Alejandro, yo no sé dirigir un restaurante. Sí sabes. Ella negó. Soy camarera. Eres la persona que conoce este lugar mejor que nadie. Alejandro empezó a caminar lentamente. Sabes que turnos necesitan más personal. Sabes que empleados tienen problemas. Sabes que clientes tratan mal a los trabajadores. Sabes qué cosas Marcos ignoraba porque nunca le importaron. Lucía no respondió. Porque era verdad. Durante meses había observado todo. Solo que nadie le había preguntado.
Sobreviviste dentro de un sistema roto, continuó Alejandro. Eso significa que sabes exactamente qué partes hay que arreglar. Lucía miró la llave en su mano. Era pequeña. Simple. Pero se sentía enorme. Porque por primera vez alguien no le estaba dando una oportunidad por lástima, sino porque confiaba en ella. ¿Y la segunda razón? La expresión de Alejandro cambió. Se volvió más seria. Protección. Lucía frunció el ceño. Marcos se fue. No hablo solo de Marcos. Alejandro caminó hacia la ventana. Lo que ocurrió contigo no pasó porque un hombre malo apareció de la nada. Miró el restaurante al otro lado del cristal. Pasó porque nadie estaba mirando. Porque había demasiado poder en las manos equivocadas. Porque los empleados tenían miedo de hablar. Lucía escuchaba en silencio. Eso cambia desde hoy. Alejandro sacó un teléfono pequeño y lo dejó sobre la mesa. Esto es para ti. No puedo aceptarlo. Si puedes. Su tono no dejó espacio para discusión. Mi número está guardado. El de Diego también. Y el de una abogada que trabaja conmigo. Lucía miró el teléfono. ¿Para qué? Alejandro sostuvo su mirada. Si alguien vuelve a amenazarte. Si alguien intenta aprovecharse de ti. Si alguien de este restaurante siente que no tiene voz. Una pausa. Llamas. Lucía respiró profundamente. ¿Por qué haces todo esto? La pregunta salió más emocional de lo que esperaba. Ya recuperé mi dinero. Marco se fue. Podrías simplemente olvidarte. Alejandro permaneció callado unos segundos. Después respondió. Porque solucionar un problema no cambia nada. Su voz era tranquila. Pero había dolor detrás. Mi madre murió pensando que nadie iba a defenderla. Y por cada Marcos que desaparece, hay otros esperando encontrar a alguien vulnerable. Miró el teléfono. Pero cuando esas personas saben que alguien está escuchando, piensan dos veces antes de actuar. Lucía entendió entonces. Esto nunca fue solo por ella. Era algo más grande. Alejandro estaba intentando cambiar el lugar donde su madre nunca tuvo una oportunidad. Tomó el teléfono. Esta vez sin rechazarlo. ¿Qué quieres que haga? Alejandro señaló el restaurante. Escucha. Observa. Ayuda a que nadie vuelva a sentirse como tú te sentiste esa noche. Lucía miró a través del cristal. Los camareros trabajando. La cocina funcionando. Personas que, como ella, solo querían una oportunidad. Y por primera vez. No se vio como una víctima. Se vio como alguien capaz de proteger a otros. Lucía permaneció unos segundos mirando el teléfono en su mano. Un objeto tan pequeño. Pero con un significado enorme. Durante mucho tiempo había sentido que, si algo malo ocurría, nadie iba a responder. Nadie iba a venir. Nadie iba a escuchar. Ahora tenía una línea directa con una de las personas más poderosas de Madrid. Pero lo más importante no era eso. Lo importante era que alguien finalmente le había demostrado que su voz tenía valor. Esto no es caridad, Lucía. La voz de Alejandro rompió el silencio. Ella levantó la mirada. Entonces, ¿qué es? Confianza. Alejandro señaló la puerta de la oficina. A partir de ahora serás mis ojos dentro de este lugar. Si algo está mal, quiero saberlo. Si alguien necesita ayuda, quiero saberlo. Si alguien intenta convertir este restaurante otra vez en lo que Marcos hizo. Su expresión se endureció. También quiero saberlo. Lucía entendió perfectamente. No le estaba entregando poder para sentirse superior. Se lo estaba dando para proteger. Para cambiar las cosas. ¿Y los demás empleados? Alejandro inclinó ligeramente la cabeza.
¿Qué pasa con ellos? También tienen miedo. Lucía miró hacia el restaurante. Quizás no como yo. Pero todos tienen problemas. Algunos necesitan más horas. Otros tienen miedo de equivocarse. Algunos sienten que nadie los escucha. Por primera vez, una sonrisa sincera apareció en el rostro de Alejandro. Muy pequeña. Pero real. Por eso elegí bien. Lucía lo miró confundida. ¿Qué? Hace unas semanas solo pensabas en sobrevivir. Una pausa. Ahora estás pensando en todos los demás. Ella no supo qué responder. Porque ni siquiera se había dado cuenta. Alejandro caminó hacia la mesa. Desde mañana habrá nuevas normas. Lucía escuchó atentamente. Todos los empleados tendrán comida durante su turno. Ella se quedó quieta. Recordando aquella noche. La basura. La comida fría. El miedo. Alejandro continuó. Comida real. No sobras. No restos. Nadie que trabaje aquí volverá a pasar hambre dentro de estas paredes. Lucía sintió un nudo en la garganta. También habrá una forma anónima para que los empleados puedan informar problemas. Sin miedo. Sin represalias. Miró directamente a Lucía. Tú revisarás esos mensajes. ¿Yo? Sí. Porque tú sabes cómo se siente no ser escuchada. Esa frase la golpeó. Porque era verdad. Durante semanas había deseado simplemente que alguien preguntara. ¿Estás bien? Y nadie lo hizo. Hasta Alejandro. Tengo una condición, dijo Lucía. Alejandro levantó una ceja. Sorprendido. Pero interesado. Adelante. Lucía respiró. Quiero contratar a alguien. ¿Quién? Una amiga. Se llama María. Tiene una hija pequeña. Perdió su trabajo hace poco y nadie quiere darle una oportunidad. Alejandro respondió sin pensarlo. Hecho. Lucía parpadeó. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ni siquiera la conoces. Te conozco a ti. La respuesta la dejó en silencio. Alejandro continuó. Si dices que merece una oportunidad, la tendrá. Lucía bajó la mirada. No porque tuviera miedo, sino porque todavía estaba aprendiendo a aceptar que alguien confiara en ella. Pero recuerda algo. La voz de Alejandro volvió a ponerse seria. Ayudar a alguien no significa ignorar errores. Dales oportunidades. Pero construye un equipo con personas honestas. Lucía asintió. Lo haré. Alejandro caminó hacia la salida. Pero antes de marcharse sacó un pequeño sobre de su chaqueta. Lo dejó sobre la mesa. Ábrelo después. ¿Qué es? Un recordatorio. Y sin decir más salió de la oficina. Como siempre. Silencioso. Como una sombra. Lucía esperó unos segundos. Después tomó el sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había un documento. No era dinero. Era un contrato oficial. Su nuevo puesto. Subencargada del café Luna Azul. Mejor salario. Beneficios. Participación en los resultados del negocio. Pero debajo había algo más. Una pequeña nota escrita a mano. Reconoció la letra de Alejandro. Decía. El verdadero poder no consiste en controlar a los demás. Consiste en levantar a quienes nunca tuvieron la oportunidad de ponerse de pie. No vuelvas a esconderte. A.V. Lucía leyó esas palabras varias veces. Y entonces las lágrimas aparecieron. Pero no eran las mismas lágrimas de aquella noche. No eran lágrimas de una chica rota. Eran lágrimas de alguien que acababa de recuperar algo que pensó perdido para siempre. Su dignidad.
Guardó la nota cuidadosamente. Tomó la llave, el teléfono, y salió de la oficina. La cena estaba comenzando. El sonido de los platos. Las conversaciones. El olor de la cocina. Todo era igual. Pero al mismo tiempo todo había cambiado. Sofía la vio acercarse. ¿Todo bien? Lucía miró la llave en su mano. Después sonrió. Una sonrisa pequeña. Pero verdadera. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sofía soltó un suspiro de alivio. Menos mal. Porque necesitaba ayuda. Durante las siguientes horas trabajaron juntas. No como jefa y empleada. Como equipo. Lucía revisó horarios. Escuchó problemas. Propuso cambios. Por primera vez, las personas hablaban sin miedo. A las 7 de la tarde, el cocinero salió de la cocina. Traía un plato. Pollo caliente. Verduras. Comida recién preparada. Lo dejó delante de Lucía. Comida del personal. Ella miró el plato. El vapor subía lentamente. Olía a hogar. Y recordó. 3 semanas antes estaba escondida en la oscuridad comiendo restos. Ahora estaba sentada bajo la luz. Donde todos podían verla. No se escondió. No se apresuró. Tomó el tenedor. Y disfrutó cada bocado. Porque esa noche Lucía Medina entendió algo. No solo había recuperado su trabajo. Había recuperado su lugar en el mundo. 2 semanas después, el Café Luna Azul ya no se sentía como el mismo lugar. El cartel luminoso seguía brillando sobre una de las calles más transitadas de Madrid. El aroma del café recién hecho seguía llenando las mañanas. Los mismos clientes habituales seguían ocupando sus mesas favoritas. Pero algo invisible había cambiado. Algo mucho más importante que la decoración. La energía. Antes, el silencio del restaurante estaba lleno de tensión. Los empleados hablaban en voz baja. Miraban hacia la oficina antes de decir cualquier cosa. Siempre esperando que Marcos apareciera para criticar, amenazar o recordarles que podían ser reemplazados. Ahora había conversaciones. Risas. Un equipo. Lucía Medina estaba detrás del mostrador revisando los nuevos horarios. Pero esta vez no tenía una libreta vieja llena de correcciones. Tenía una tablet. Un regalo que apareció una mañana sobre su escritorio. Con una pequeña nota. Para una nueva etapa. Firmado. AV. Ella sonrió cuando la encontró. Porque ya sabía que Alejandro Valcárcel tenía una forma extraña de ayudar. Nunca esperaba agradecimientos. Nunca hacía discursos. Simplemente veía un problema. Y lo solucionaba. Lucía había contratado a 3 personas nuevas. María, su amiga, ahora trabajaba en los turnos de mañana. Era organizada, amable y trataba cada oportunidad como si fuera algo precioso. Daniel, un joven que llevaba meses buscando trabajo, entró como ayudante de cocina. Y Clara, estudiante de gastronomía, comenzó a crear nuevas opciones para las comidas del personal. Poco a poco, el Café Luna Azul dejó de ser solo un restaurante. Se convirtió en un lugar donde la gente tenía una segunda oportunidad. La caja de mensajes anónimos que Alejandro había instalado seguía junto a la zona de empleados. Pero casi siempre estaba vacía. No porque no existieran problemas, sino porque ahora los problemas se hablaban. Cuando alguien necesitaba cambiar un turno, hablaba. Cuando alguien cometía un error, aprendía. Cuando alguien tenía una dificultad, pedía ayuda. El miedo ya no era la regla. El respeto sí. Y aunque Alejandro no aparecía todos los días, su presencia seguía allí. En las cámaras nuevas instaladas de forma visible para proteger, no para vigilar. En el sistema de pagos actualizado que enviaba confirmaciones directamente a cada trabajador.
En la nueva regla escrita en la pared de empleados. Nadie que trabaje aquí debe sentirse invisible. Lucía miraba esa frase cada mañana. Porque sabía exactamente lo que significaba. Aquella tarde, la puerta del restaurante se abrió. La pequeña campana sonó. Lucía levantó la mirada. Y por un segundo se quedó quieta. Era él. Alejandro Valcárcel. Pero no parecía el mismo hombre que apareció aquella noche en la cocina. No llevaba aquel traje negro que lo hacía parecer intocable. Vestía ropa más sencilla. Una chaqueta oscura. Un aspecto más tranquilo. Aunque sus ojos seguían siendo los mismos. Los ojos de alguien que veía todo. Entró sin llamar la atención. Pero todos sintieron su presencia. Algunos hombres necesitaban levantar la voz para imponer respeto. Alejandro nunca lo hacía. Simplemente entraba. Y el mundo parecía acomodarse a su alrededor. Se sentó en el mismo lugar de siempre. Al final de la barra. Donde semanas atrás había observado en silencio. Lucía tomó una taza. Sirvió café. Negro. Sin azúcar. Ya conocía su pedido. Lo dejó delante de él. Jefe. Alejandro levantó ligeramente la mirada. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Encargada. Ella negó con una sonrisa. Subencargada. Por ahora. Lucía se quedó mirándolo. ¿Por ahora? Alejandro tomó el café sin responder. Eso era muy típico de él. Dar una respuesta sin decir nada. ¿Cómo van los números? Preguntó finalmente. Lucía tomó la tablet. Los ingresos subieron. Los desperdicios bajaron. Los empleados están más organizados. Y nadie ha renunciado. Alejandro asintió. Bien. Miró alrededor. Observó a María tendiendo una mesa. A Daniel trabajando concentrado. A Sofía sonriendo mientras hablaba con un cliente habitual. Durante unos segundos no dijo nada. Pero Lucía vio algo en su expresión. Algo diferente. Ella estaría orgullosa. Alejandro la miró. ¿Quién? Aunque ambos sabían la respuesta. Su madre. La mujer que nunca tuvo a alguien que apareciera por ella. La mujer cuya historia había cambiado la forma en que Alejandro veía el mundo. Él bajó la mirada hacia el café. Tal vez. Lucía respondió con seguridad. No. Una pausa. Seguro. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro no tuvo una respuesta preparada. Solo aceptó el silencio. Y quizá eso significaba más. El cocinero salió unos minutos después con 2 platos. Los dejó frente a ellos. La comida del personal. La misma que había cambiado todo. Alejandro miró el plato. Luego a Lucía. ¿Siempre haces que tus invitados coman comida de empleados? Ella sonrió. Usted creó la regla. Por un instante, Alejandro casi rió. Casi. Comieron juntos. Sin hablar demasiado. Sin necesidad. 2 personas completamente diferentes. Una chica que había perdido su voz. Un hombre que había perdido la fe en que el mundo podía ser justo. Y de alguna manera. Ambos habían encontrado algo que necesitaban. Cuando terminaron, Alejandro miró a Lucía. Ya no tienes miedo. No era una pregunta. Era una observación. Lucía pensó en la respuesta. Después dijo. No. Sigo enfadada. Pero ahora es diferente. Alejandro esperó. Antes mi rabia me destruía. Ella miró el restaurante. Ahora me ayuda a proteger esto. Alejandro asintió lentamente. Porque entendía esa sensación mejor que nadie. Alejandro dejó el tenedor sobre el plato y observó el restaurante en silencio.
La mayoría de las personas solo veían mesas llenas. Clientes satisfechos. Empleados trabajando. Pero él veía algo más. Veía un lugar donde antes había miedo. Y ahora había confianza. Eso era mucho más difícil de construir que cualquier imperio. ¿Sabes qué es lo más difícil de conseguir? Preguntó Alejandro. Lucía lo miró. ¿Dinero? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. El dinero es fácil. Ella levantó una ceja. Eso solo lo diría alguien que tiene mucho. Esta vez Alejandro sí sonrió. Un poco. Puede ser. Luego miró hacia la cocina. Lo difícil es conseguir lealtad. Una pausa. Porque la verdadera lealtad no nace del miedo. Lucía entendió exactamente a qué se refería. Marcos había tenido empleados. Pero nunca tuvo un equipo. Tenía obediencia. Pero nunca respeto. Usted también da miedo, dijo ella. Alejandro volvió la mirada hacia ella. La mayoría de las personas jamás se habrían atrevido a decirle algo así. Pero Lucía sí. Y precisamente por eso la respetaba. Lo sé. Respondió simplemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Alejandro pensó unos segundos. Marcos usaba el miedo para quitarles poder a otros. Miró alrededor. Yo intento usarlo para detener a quienes hacen eso. Lucía sostuvo su mirada. Sabe que eso no siempre será suficiente. Lo sé. No discutió. Porque era verdad. No podía arreglar todo. No podía salvar a todos. Pero podía cambiar los lugares que estaban bajo su responsabilidad. Y eso era un comienzo. Cuando Alejandro terminó su café, dejó un billete debajo de la taza. Lucía lo vio inmediatamente. Demasiado dinero. Como siempre. Alejandro. Él ya sabía lo que iba a decir. No es para ti. Ella se detuvo. ¿Entonces? Para el fondo de emergencia de los empleados. Lucía abrió los ojos. ¿Cómo sabe eso? Ella nunca le había contado que había creado uno. Un pequeño fondo para ayudar a trabajadores con problemas inesperados. Una factura médica. Un problema familiar. Una reparación urgente. Alejandro simplemente tomó su chaqueta. Te dije que eras mis ojos aquí. Una pequeña pausa. Pero eso no significa que yo haya dejado de mirar. Lucía negó con la cabeza, sonriendo ligeramente. Es imposible esconderle algo. Normalmente. Alejandro caminó hacia la puerta. Pero antes de salir se detuvo. Miró una última vez el café luna azul. La luz cálida. Los empleados. Las conversaciones. La vida. Era difícil creer que semanas antes, en ese mismo lugar, había encontrado a una chica escondida en una cocina oscura intentando comer sin que nadie la viera. Ahora esa misma chica estaba de pie frente a todos. Segura. Respetada. Dirigiendo. Lucía. Ella levantó la mirada. Mañana recibirás unos documentos. ¿Documentos? Tu ascenso será oficial. Ella se quedó inmóvil. ¿Qué quiere decir? Alejandro la miró. Directora del Café Luna Azul. El mundo pareció detenerse durante unos segundos. No. Lucía negó lentamente. Alejandro, yo no puedo. Sí puedes. No tengo estudios suficientes. Tienes algo más importante. Ella esperó. ¿Sabes lo que se siente estar abajo? Una pausa. Y alguien que recuerda eso nunca debería tener miedo de subir. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero no las escondió. Ya no. Gracias. Alejandro negó. No. No vuelvas a agradecerme por algo que ganaste.
Era exactamente la clase de respuesta que esperaba de él. Fría por fuera, pero llena de significado. Alejandro abrió la puerta. La noche de Madrid lo esperaba. Pero antes de desaparecer, miró hacia atrás. Vio a Lucía. El uniforme impecable. La postura firme. La mirada clara. La misma persona. Pero completamente diferente. La chica que encontró aquella noche ya no existía. La chica que comía restos en la oscuridad había desaparecido. En su lugar había una mujer que nunca volvería a esconderse. Alejandro hizo un pequeño gesto con la cabeza. Un reconocimiento silencioso. Después se marchó. Como siempre. Sin buscar aplausos. Sin esperar nada. Solo dejando cambios detrás de él. Lucía recogió la taza de café. Tomó el billete y lo guardó para el fondo de empleados. Después se quedó mirando unos segundos la puerta por donde Alejandro había salido. Pensó en Marcos. ¿En dónde estaría ahora? Pensó en todas aquellas noches donde creyó que nadie vendría. Donde pensó que su voz no importaba. Y después pensó en algo que Alejandro le había enseñado. A veces, la persona que cambia tu vida no llega ofreciendo promesas. A veces llega simplemente para recordarte algo que olvidaste. Que tienes valor. Que mereces respeto. Que nunca fuiste invisible. Lucía volvió al mostrador. La noche continuó. Los clientes entraban. La cocina trabajaba. La ciudad seguía moviéndose. Pero ella ya no era la misma. Porque el hombre más temido de Madrid apareció en su peor momento. Y no le dio lástima. No le dio caridad. Le devolvió algo mucho más importante. Su poder. Lucía Medina levantó la mirada hacia el restaurante que ahora ayudaba a dirigir. Y sonrió. Porque finalmente entendía la verdad. Nunca había sido una chica escondida en la oscuridad. Solo estaba esperando el momento correcto. Para volver a encontrar su propia luz.